Muy buenos días. Ya. Hoy día tenemos un interesante webinar con el señor Alex Zawadi. Vamos a esperar unos minutitos antes de partir, cosa que las personas se puedan ir sumando, ¿ya? Y se vayan agregando al seminario, ¿ya? Hoy, solo recordarles que estamos con un programa con Horticrece, ¿ya? Durante todo este año, ¿ya? Aproximadamente cada 2 semanas, con distintos charlas de expositores que nos van a ayudar a nosotros del sector alimentos a poder mejorar nuestras oportunidades de negocio, ¿no? Hoy día vamos a hablar particularmente de temas de paso a paso para exportar, y de ahí seguiremos las próximas semanas, ¿ya? Con distintas temáticas, y todo el programa completo ustedes lo pueden ver directamente en webinarshorticrece.cl. Ahí aparecen todas las fechas, charlas y los expositores, ¿ya? Que tendremos de aquí a diciembre de este año. Vamos a esperar unos minutitos para partir y de ahí le damos el pase a nuestro charlista de hoy en día, ¿ya? Solo mencionar, ¿ya? Que esto se enmarca en todo lo que es un programa, ¿ya? De consolidación de la horticultura de alta tecnología en la región de O'Higgins, que es un conjunto de charlas de Horticrece, ¿ya? Hoy nos acompaña Alex Zawadi, coordinador nacional del área agroindustrial de ProChile, quien nos hablará sobre el paso a paso para exportar. Esperaremos unos minutitos y partiremos con Alex. Contarles, mientras tanto, que Alex es ingeniero agrónomo, enólogo, con mención en fruticultura de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en comercio internacional y marketing. Actualmente se desempeña como coordinador nacional del área agroindustrial de ProChile, por más de 20 años, desarrollando sectores industriales para la internacionalización en el área agrícola y agroindustrial. Antes de iniciar la charla, el programa Corfo O'Higgins quiere hacerle una tremenda invitación. Es que el próximo jueves 26 de agosto vamos a realizar nuestra 4ª versión del HortiTrade. HortiTrade es el mayor encuentro hortícola del país y que tendrá una rueda de negocios que juntará a compradores y vendedores del sector, y queremos que ustedes sean parte, queremos que ustedes tengan esta oportunidad de generar oportunidades de negocio con compradores tanto nacionales como de algunos países cercanos a nosotros, para que puedan generar oportunidades de negocio, ¿ya? Pronto les vamos a estar contando más respecto a esta gran actividad que haremos el próximo jueves 26 de agosto. Recordarles que hoy tenemos habilitado abajito, ustedes van a ver cuando ingresan, un pequeño botón que dice preguntas y respuestas en la plataforma Zoom, donde ustedes podrán hacer todas las preguntas al charlista, a Alex, y después, una vez que termine la presentación de Alex, leeremos las preguntas para poder clarificar muchos puntos que a ustedes les interesan respecto a esta materia. Todas las preguntas las hacen en el botón preguntas y respuestas, y ahí lo vamos a ir trabajando en conjunto. También tendremos algunas personas de nuestro equipo que van a estar respondiendo en línea algunas de estas preguntas y respuestas que ustedes hacen. Luego de esta introducción, ¿ya? Queremos dejarlos con Alex Zawadi, que nos va a hablar sobre el paso a paso para exportar. Alex, ¿ya? Te pido poder habilitar tu micrófono y comencemos. Compártenos tu experiencia y todos tus tips que nos pueden ayudar para este proceso, para todos aquellos que queremos exportar, aprender cómo se hace esto para poder trabajar y evidentemente generar oportunidades de negocio. Muchas gracias, Georgie. Muchas gracias, Jimena, Álvaro, ahí por la invitación, ¿cierto?, de Horticrece. Como dijeron, ¿cierto?, la verdad que me alegra muchísimo, ¿cierto?, que pueden hacer estos webinars de distintas materias. La primera materia que me toca a mí, ¿cierto?, es en el tema de exportaciones. Por lo tanto, vamos a hacer una presentación de unas 40 slides aproximadamente, donde vamos a abrir varios temas, que son un poco temas de introducción del tema operación, principalmente de exportaciones, de estudio de mercado, investigación de mercado. Así que, por lo tanto, vamos con la primera. Yo soy coordinador nacional del área de agroalimentos, ¿cierto?, de ProChile. Llevo bastante tiempo trabajando ahí.
sí que me alegra que nos hayan invitado. En general, ¿cierto? Como sucede con Murphy, no avanza no avanza la primera, ahí está avanzando la primera. En general, ¿cierto? Uno ve que los chinos ven la crisis como una oportunidad y como un peligro. Ya en caso de lo que está pasando con la pandemia, ¿cierto? Ha favorecido cierta industria y ha desfavorecido otras industrias, pero también no ha reinventado en ciertas cosas desde el punto de vista del delivery, desde la forma de vender, desde el e-commerce, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero decir acá es que estos dos ojos que uno ve como a veces como una crisis, hay que verlo también como una oportunidad, ¿ya? Entonces, generalmente uno, ¿por qué exporta o cuándo generalmente exporta? Hay varias razones para exportar, pero acá se hizo una encuesta a empresas españolas en Europa y en general uno veía que el 19,7% lo hacía para seguir creciendo en el sector. ¿Ya? En el sector hortícola, generalmente las principales exportaciones son de cebolla y ajo, donde se concentran las exportaciones de Chile. ¿Ya? Y también hay otras exportaciones de otras hortalizas, ¿cierto? Con mayor valor agregado, ¿cierto? Y con un nivel de transporte que tiene que ser vía aérea, otras realmente van vía marítima, que lo vamos a estar viendo en las próximas, ¿cierto? Slides. Pero en general, ¿por qué exportamos? Principalmente porque queremos crecer. Entonces, en ese crecimiento, o porque tenemos capacidad ociosa dentro de la planta, empezamos a ver estos mercados internacionales como mercados de oportunidad. Por lo tanto, hay que prepararse para exportar, porque al final, cuando uno vende en el mercado nacional, en el mercado chileno, uno conoce, ¿cierto?, a quién le vende, cómo me pagan, pero cuando vende a nivel internacional empieza a haber un mundo globalizado donde está compitiendo con otros jugadores y por lo tanto hay que empezar a investigar y a saber de otras cosas que lo vamos a ver ahora en las próximas slides. Entonces, en general, cuando uno se hace un emprendedor, tiene una idea y esa idea la investiga, la desarrolla y la lleva en práctica, se vuelve un empresario, ¿ya? Entonces, entre eso, uno puede tener un fracaso y un éxito. Es decir, el saber, el investigar, puede ser, ¿cierto?, la ruta del éxito, y el tratar de exportar sin saber puede ser la ruta del fracaso. O sea, ¿por qué nosotros exportamos? Generalmente una empresa exporta porque tiene un motor de motivación que lo mueve, porque hay una oportunidad en el mercado, y por lo tanto, en esa estructura empresarial tiene que haber un recurso humano que tiene que prepararse en forma distinta, porque son otros términos que empiezan a funcionar en el tema internacional. Tiene que haber una capacidad financiera, porque ya no me va a pagar en forma, cierto, catch, en forma inmediata, sino que me va a pagar posiblemente 15 días, 20 días después que el container llegue en destino, o me va a pagar una parte, cierto, prepago, y lo otro me lo va a pagar después, y por lo tanto, esa capacidad financiera y ese ciclo de maduración financiero tiene que estar adecuado con el nuevo negocio que uno pueda crear. Tiene que haber una capacidad productiva dentro de la empresa y tiene que haber un producto adecuado para que pueda llegar en buenas condiciones, ¿cierto? Entre el transit time, el tiempo de tránsito, que demore, ¿cierto?, el producto y el nivel de venta que pueda tener el producto en destino. Entonces, los principales temas acá, y son principales ideas que yo les coloco acá, hay que analizar el producto o servicio que uno va a generar o va a llevar. Hay que hacer un análisis del mercado, hay que determinar precios de exportación, ¿cierto? Y proyecciones financieras que uno puede tener en cuanto a los flujos de venta y los flujos también de ingresos para poder, ¿cierto?, calzar con los proveedores o los pagos que tiene que tener la empresa. Tiene que haber una estrategia de comercialización, ¿cierto?, dentro del negocio, y eso hace que la empresa analice toda esta acción, ¿cierto?, dentro de este mundo global
porque va a entrar a un mundo de exportación, ¿ya? Entonces, en general, cuando uno analiza un tema de exportación, tiene que haber también un sistema político legal, tiene que ver qué está pasando en otro país, cuáles son las formas de pago, cuál es el riesgo de pago, el sistema económico de un país en ese sentido, si está creciendo, tiene problemas políticos, la cultura también es importante, hay ciertas culturas, ¿cierto?, que requieren ciertas certificaciones, como certificaciones religiosas, como halal y kosher en el caso de los musulmanes y en el caso de los judíos, para ciertos productos. También el tema cultural y el tema social de cómo voy a entrar esos productos, ¿cierto?, en qué formato, en qué gramaje, etc. Vamos a ver, pasar la segunda. Entonces, dentro del aspecto a considerar, cuando uno empieza en el tema de exportaciones, uno va viendo, ¿cierto?, los países importadores. ¿Ah? ¿Quién importa? ¿Cuánto importa? ¿Cuáles son las tendencias de importación? ¿Cuáles son las tasas de crecimiento? ¿Se aumenta en valor más que en volumen? Y por lo tanto yo voy destinando, ¿cierto?, mi puntería a esos países. ¿Con quién estoy compitiendo? ¿Cierto? ¿Quién es la competencia? ¿Qué países estoy compitiendo? ¿A qué precio ellos están llegando? ¿Cómo están llegando? Las tendencias de consumo. Hay tendencias de consumo, ¿cierto?, que ha ido creciendo en el tema vegetariano, vegano, crudo vegano, y por lo tanto también esas tendencias empiezan a ser motor de búsqueda de productos o adecuación de productos para esos consumidores. Los canales de comercialización, ¿dónde voy a llegar? Si voy a llegar a un canal retail, a supermercado final, o voy a llegar a recibidores, ¿cierto?, como mercado mayorista de Yespi en Brasil, o el mercado mayorista en Argentina, o otro mercado mayorista que yo pueda llegar con mi producto, ¿cierto? Tanto en el caso de cebollas que van a Europa, ¿cierto?, Holanda, Inglaterra, etc. Los aranceles e impuestos. Los aranceles son tasas impositivas que colocan los países, y esos aranceles, ¿cierto?, son rebajados del punto de vista de las preferencias cuando existen acuerdos comerciales. Y esos acuerdos comerciales ayudan a que esos impuestos, el país que tenga ese acuerdo, disminuya, ¿cierto?, el pago impositivo. ¿Quién paga ese arancel y quién paga esa tasa principalmente? Son los importadores. Hay países como Argentina que pagan tanto los exportadores como los importadores. Nosotros en Chile solamente, ¿cierto?, cuando uno exporta, el impuesto lo paga el país que recibe. En el caso, si yo estoy exportando a Inglaterra o estoy exportando a Estados Unidos, el arancel, ¿cierto?, de entrada de Estados Unidos, y ese arancel lo paga el importador. Mientras más bajo el importador pague ese impuesto, significa que nosotros tenemos un nivel de competencia mayor, y eso se logra con los acuerdos comerciales. Por lo tanto, también hay que saber si tenemos un acuerdo con ese país y cuáles son los aranceles y cuáles son las preferencias. Y todo eso está, ¿cierto?, dentro del borde de los requisitos, las normativas, las certificaciones, y lo primero que tengo que ver es que si mi producto puede entrar fitosanitariamente, ¿cierto?, a ese país de destino. ¿Cómo lo veo yo? Con algunas páginas del SAC que vamos a ver acá. ¿Quién es mi cliente? Es importante saber si es la tercera edad, si son gente jóvenes, generación Z, ¿cierto? Y que haga que el producto sea consumido en forma distinta, que el formato sea distinto. Por lo tanto, yo tengo que adecuar ese producto, ¿cierto?, a quien lo vaya a consumir. Ahora, este consumidor no solamente va a comprar porque hay un precio, hay una calidad, sino también va a comprar porque, yo les decía, por acuerdos comerciales. Si existe un acuerdo comercial entre Chile y otro país no lo tiene, el importador, ¿cierto?, tiene una competencia mejor con nosotros, y por lo tanto nos va a comprar a nosotros. Por exigencia religiosa, como kosher, halal, por una marca específica, por responsabilidad social que hagamos, ¿cierto?, dentro del tema de la sostenibilidad, por ser orgánico en cuanto a lo que son certificaciones orgánicas que Chile tiene con la norma 20.089, ¿cierto?, con Brasil, con Brasil, bien digo, con Europa, con Suiza, donde tiene, ¿cierto?, el memorando de entendimiento y equivalencia,
y también por tener certificaciones, ¿cierto? Porque ser un producto social y ambientalmente responsable, etcétera. Es decir, ese consumidor, en general, hay consumidores que son consumidores éticos, en el caso, por ejemplo, de Suiza o de otros países desarrollados, en que todo el producto que entra, la banana que entra a Suiza es 100% orgánica. Por lo tanto, los productos orgánicos van a tomar, ¿cierto?, una preferencia sobre ese consumidor. Si es comercio justo, si es fair trade, también va a tomar, ¿cierto?, una preferencia sobre ese consumidor. Todo esto, ¿cierto?, va a generar una estrategia de comercialización, es decir, cómo yo voy a llegar con mi producto al mercado de destino. ¿Cuáles van a ser las acciones de postventa? Si existe, ¿cierto?, elementos tanto de promoción como elementos de llevada del producto, ¿cierto?, en destino. ¿Cuáles son las políticas de mejora ante falla de devoluciones? Si es que yo estoy en una cadena de supermercados, ¿cierto?, y no estoy con un distribuidor. ¿Cuáles son las estrategias de promoción para abordar el mercado internacional? ¿Cómo yo hago acción, ¿cierto?, de promoción o acción push, en que empujo para que aumente los niveles de venta de mi producto? Y si yo veo acá un cuadro de crecimiento dentro de la etapa de internacionalización, uno va viendo que en la parte, ¿cierto?, de abajito de la flecha, dice grado de control y potencial de beneficio, y la parte de arriba, de la vertical, dice, ¿cierto?, compromisos de recursos y riesgos. Mientras más hacia arriba en la flecha vertical, significa que yo tengo más compromisos y más riesgos desde el punto de vista que tengo mayor inversión, pero también tengo un mayor manejo y un mayor control de lo que yo estoy haciendo. Es decir, lo máximo es colocar una subsidiaria, colocar una empresa afuera, y esa empresa que me compre desde Chile y distribuya, ¿cierto?, en Estados Unidos o en Inglaterra, etc. Algunas empresas lo hacen, pero otras generalmente lo que hacen son principalmente exportaciones indirectas o exportaciones directas. A veces uno empieza con exportaciones indirectas a través de alguien que esté exportando, a través de un packing, y después voy pasando a exportaciones directas, ¿cierto?, dentro del sistema. O ¿cierto?, me apoyo con algún agente, con algún broker que me cobra un porcentaje entre un 2-4%, y por hacerme, ¿cierto?, la gestión de buscarme el importador, de generar, ¿cierto?, todas estas relaciones públicas con ese importador, y por lo tanto tengo varias formas de poder llegar a exportar. Pero hay un proceso de internacionalización que a la medida que la empresa va creciendo, va pasando de una etapa a otra etapa. Si uno ve dentro de la variable que yo creo que influye y debe ser de la variable, una de las variables fundamentales, principalmente en productos, ¿cierto?, que yo puedo tener como fruta fresca o hortalizas, ¿cierto? El precio es variable importante. Por lo tanto, yo tengo que tener una clara estructura de costos de cuánto lo estoy comprando o cuánto lo estoy produciendo, cuánto es el proceso de establecer, ¿cierto?, este producto y llevarlo a un formato exportable, y hasta que llegue a destino final. Eso yo tengo que tenerlo muy claro, ¿cierto?, cuáles son los costos. Los costos comerciales, ¿cierto?, del punto de vista para poder determinar el precio de venta. La estimación de ese precio, ¿cierto?, resulta, ¿cierto?, que tiene que hacerlo la empresa a veces por primera vez. Cuesta de cómo establecer los precios. Cómo establece un precio, lo puede establecer con los costos de producción más un margen, o lo puede establecer viendo, ¿cierto?, otras empresas que están exportando en Chile con producto similar, con un formato similar, para poder determinar peras con peras y manzanas con manzanas. O determinar también el precio internacional a través de investigación primaria que uno pueda tener, ¿cierto?, en el país de destino, o solamente con información estadística, información secundaria que puede tener, ¿cierto?, a través de bases de datos, que yo les voy a dar algunas bases de datos. O sea, en general, ¿qué pasa con todo esto? Yo genero mi diseño o mi plan de negocio, que es mi ruta de navegación, para poder llegar con un producto en la línea A la línea B, ¿cierto?, dentro de esto de desarrollo del negocio. Entonces,
¿Y por qué lo hago? Porque tengo que disminuir, ¿cierto?, todos los riesgos o lo que me pueda, ¿cierto? Tengo que adelantarme, tengo que prever lo que va a pasar y por lo tanto tengo que tener, ¿cierto?, un estudio claro y un plan de negocio claro para poder llegar al final. En general, esto se produce un nivel de embudo en que hay un plan operativo, hay una determinación de los precios, hay una proyección financiera que se tiene, ¿cierto?, de ventas y de entrada o de ingresos que yo voy a tener con el producto. Y eso da la factibilidad del negocio, ¿ya? Si es factible o no es factible hacer ese negocio de exportación, o yo me quedo en el negocio, ¿cierto?, de la venta nacional solamente. Ya hay empresas que nacen para exportar y otras empresas que se hacen, ¿cierto?, durante el tiempo en que van vendiendo el mercado nacional y luego van creciendo hacia los mercados internacionales, o otras empresas que van solamente al mercado nacional. No es que sea una mejor que la otra, sino que todas las empresas, ¿cierto?, tienen que vivir en su ecosistema, tranquilo del punto de vista de su crecimiento normal que puedan tener. ¿Cuáles son las claves de éxito para una empresa pyme? Principalmente concentrar en pocos mercados, focalización en segmentos concretos de mercado. Yo tengo que focalizar un segmento de mercado, sea mercado, ¿cierto?, el mercado mayorista o el mercado retail de las grandes plataformas. Iniciarse a veces en mercados parecidos, donde yo tenga el manejo a veces idiomático o donde culturalmente yo conozca cómo funciona, desarrollarse inicialmente con pocos productos, ¿cierto? Es importante que la cartera de productos a veces empiece de menos a más y no de más a menos, buscar elementos competitivos, ¿cierto?, diferentes al precio, como la calidad, como la marca, como la confianza, como la certificación de calidad, etcétera. Concentrarse en las actividades que la empresa realmente domina, ¿cierto?, y subcontratar las demás actividades. No, uno no lo puede hacer todo solo, ¿ya? No es Superman y por lo tanto tiene que contratar servicios, ¿cierto? Dentro de los principales hallazgos de las pymes se hizo una encuesta y las empresas que eran exitosas a nivel latinoamericano eran porque incorporaban dentro de su estructura, cuando pasaban a un tema de exportación, ¿cierto?, un tema de área específica de comercio exterior, porque utilizaban más de un medio de transporte, no solamente, ¿cierto?, el marítimo, o el terrestre, o el multimodal, o el aéreo, sino que usaban ciertos múltiples sistemas, porque había un crecimiento de ventas de exportación que era fundamentalmente por una relación de combinación de calidad y una estrategia de precios competitivos, ¿ya? No es porque bajaran los precios, aumentaban las ventas, sino que porque tenían una estrategia para poder entrar, ¿cierto?, con un precio competitivo al mercado en destino, porque se nutrían de información e investigación, ¿cierto?, de mercados dentro del sistema, porque disponían de certificación de calidad, porque se esforzaban en apoyar a sus clientes internacionales. Cuando uno exporta, ¿cierto?, uno dice, sí, yo exporté y por lo tanto el bulto se lo lleva al importador y el problema se lo lleva al importador. Es decir, al final, cuando el éxito de toda la cadena de comercialización es positiva, a todos nos va bien. Y es un poco lo que uno quiere, que al comprador también le vaya bien y cumplir lo que yo le dije, ¿cierto?, al comprador, sabiendo cómo lo va a vender, a quién se lo va a vender, cuántos días lo va a vender, y por lo tanto yo esa información tengo que saberla, es decir, no tengo que despreocuparme desde que yo exporté hasta ya que se fue dentro del barco, ya tengo que preocuparme también de lo que está pasando allá, cuáles son los controles de temperatura que está teniendo, ¿cierto?, el importador, dónde lo está vendiendo, si lo está vendiendo un mayorista, ese mayorista sí también sabe, ¿cierto?, el control térmico de los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya utilizar múltiples medios de comunicación del punto de vista de, ahora hay todas las redes sociales, Instagram, Facebook y muchas, ¿cierto?, TikTok y otras sistemas, ¿cierto?, de difusión y de comunicación del producto, y por lo tanto yo tengo que ocuparlo.
Y en general, la estrategia para el éxito de exportación, si hacemos una suma de todas las cosas, vemos que tenemos que tener un producto de calidad, tenemos que tener un precio competitivo, tenemos que tener un área de comercio exterior, tenemos que cumplir los tiempos de entrega, tenemos que tener una buena relación con los clientes en el exterior y tenemos que hacer promoción de productos, ¿cierto?, para que ayude también a la venta. Si vemos acá, en esta rueda de negocios, ¿cierto?, donde hay un importador y un exportador, y ustedes lo van a tener, ¿cierto?, en agosto, cuando se genere esta rueda de negocio, ustedes se van a juntar ahí con un importador que lo primero que tienen que hacer es saber quién es el importador. ¿Ya? Ese importador, ¿ustedes cómo lo investigan? A través de una página web, sabiendo si esa empresa, ¿cierto?, qué tamaño tiene, a quién vende, cómo vende, cuáles son sus filiales de venta, etcétera. Indicar, ¿cierto?, el país donde se quiere exportar, es importante focalizarlo. Investigar todo lo que es logística, distribución del producto, estructura de costo, transporte, seguro, Incoterm, alternativa de transporte, preparar el material para la reunión, es decir, cuando uno se sienta a negociar con alguien, ya tiene esto todo claro, sabe la frecuencia a nivel terrestre de los camiones, cuánto cuesta un contenedor, si ese contenedor es un contenedor reefer, ¿cierto? O dry, si requiere un contenedor dry o reefer, dependiendo del producto, ¿cierto? Y de la vida útil de ese producto que se requiera tener, por un tema fisiológico. También los costos, que significa, ¿cierto?, la exportación, cuáles son los formatos que yo voy a tener dentro de ese producto, y investigar un poquito, ¿cierto?, como yo les decía, a dónde va. Por lo tanto, en este pitch que yo tengo que tener y en esta presentación, que puede ser de unas 4, 5 o 6 slides, ¿cierto?, o diapositivas, yo tengo que vender mi empresa, mi producto, ¿cierto?, y mis condiciones que yo quiero vender en cuanto a el producto, el formato, los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, a veces en la primera reunión no se habla de precio, pero sí tengo que tener idea de precio, si es que me preguntan de precio y de formato. Por lo tanto, ¿cierto?, entrando en el tema de investigación de mercado, lo primero que yo tengo que hacer para empezar a estudiar un producto, a dónde entra, qué mercado entra, cómo entra, cuáles son las tendencias de crecimiento, etcétera, 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 yo tengo que tener el código arancelario del producto. El código arancelario del producto es como el root de uno. Yo me puedo llamar Alex Abadi, pero tengo un root y puede haber otro, ¿cierto?, en alguna parte del mundo, algún otro pariente o mi papá viajó en alguna parte y puedo tener algún hermano, y ese hermano también se va a llamar posiblemente Alex Abadi. Y por lo tanto, pero Alex Abadi en Chile tiene un root y ese root es único. Por lo tanto, ese root, ese código arancelario del producto es lo que ustedes tienen que determinar. ¿Cómo se determina? En la página, ¿cierto?, en internet, con aduana, donde yo puedo determinar el código arancelario de ese producto y va a tener una descripción que se llama glosa arancelaria, que es el que describe ese producto. Esa glosa arancelaria es, ¿cierto?, la descripción en ruso, en chino, en japonés, en inglés, que va a describir ese producto. Pero el número de ese código siempre va a ser el mismo, independiente si va a China, Rusia, etc. ¿Ya? Algunos países y algunas aduanas le van agregando algunos dígitos, pero los primeros 6 dígitos, ¿cierto?, son siempre universales, son estándares. ¿Ya? Estadísticas, la estadística internacional de importación, para saber quién está comprando, ¿cierto?, cuánto está comprando, cuánto es la tasa de crecimiento. Estadística chilena de exportación, para saber también quién es la competencia, cómo lo está haciendo, a dónde está vendiendo, a qué formato está vendiendo. Precios de mercado, ¿cierto?, lo puedo saber a través de esas páginas, ¿cierto?, tanto de importación como de exportación. Los tratados de libre comercio, con páginas, ¿cierto?, de la subrey, donde yo puedo saber cuáles son los tratados de libre comercio y cuáles son los aranceles, que son las tasas impositivas, ¿cierto?, que tengo que pagar. Las tendencias y exigencias de mercado, con algunas páginas que vamos a ver. Lista de importadores, también hay páginas como el Trade Map,
que yo puedo determinar y puedo ver, ¿cierto?, importadores y nombres de empresas que están importando un producto determinado. Si nos metemos acá en qué es el código arancelario, acá van a ver un ejemplo, ¿cierto? Que el sistema internacional de códigos tiene 6 dígitos, y ahí ustedes ven el 910111 y aparece un reloj, y porque describe el reloj, ¿ya? Y yo puedo agregarle, ¿cierto?, otros códigos, que son códigos a veces de la subpartida arancelaria que tienen los distintos países, pero cuando yo digo 910111 es un reloj. Pasa lo mismo con la cebolla, lo mismo con el ajo, y así sucesivamente con, ¿cierto?, las demás especies. Si yo quiero ver y prospectar, ¿cierto?, dentro de un estudio de un mercado, yo lo que tengo que ver, ¿cierto?, revisar estadísticas, revisar barreras arancelares y tributarias desde el punto de vista, ¿cierto?, si existe alguna barrera que me impida exportar el producto, barreras de restricción no arancelarias que son, ¿cierto?, otros como la etiqueta, como el límite máximo de residuos, o algún pesticida, ¿cierto?, que está prohibido y que no puede entrar. Estudios, ¿cierto?, de legislación y normativa relevante, todo eso yo lo puedo obtener a través de, ¿cierto?, googlear, de bucear y de buscar información. Acá ustedes tienen, ¿cierto?, 4 páginas que están abajito ahí de la slide, en que me permite contestar estas preguntas. ¿Cuáles son sus mercados más importantes de destino? Lo puedo obtener, ¿cierto?, con, a ver, páginas de ProChile. Acá me falta un gov, prochile.gov.belarca.cl. Hay otras páginas como el Legal Publishing o el Checkpoint, que me permite, ¿cierto?, saber qué están haciendo los exportadores chilenos en el mercado de destino. ¿Dónde están exportando? ¿Cuáles son los principales países donde exporta? Esa página es pagada, ¿ya? Hay varias páginas de prochile.gov.cl que son gratis. Aduana, yo puedo ver los códigos arancelarios, ¿cierto?, de mi producto para poder determinar, ¿cierto?, seguir un estudio de mercado posterior. Acá ven una página que se llama TradeMap. Esa página TradeMap es gratis. Usted se inscriben en esa casita con su email, puede ser su Gmail, su Hotmail, etc. Se inscriben y le van a dar una cuenta y van a formar un password que lo van a armar ustedes mismos y van a poder entrar cuando quieran y a la hora que quieran. Eso es la gracia ¿cierto?, de la digitalización y de la globalización desde el punto de vista de lo que es el Internet. Ya, yo si quiero me levanto a las 3 de la mañana a contestarle, ¿cierto?, a Asia, porque ya están, ¿cierto?, están trabajando ya el otro día. Entonces, en general acá esta página lo que me permite es que yo pueda obtener datos de tendencias, de crecimiento, de quiénes son los importadores, e incluso cuando usted se mete los indicadores acá, puede determinar los datos hasta de empresas importadoras que tienen algunos productos. También puedo determinar en esta página quiénes son los competidores y a dónde están exportando esos competidores. Ya las tendencias de crecimiento, los precios promedios, etcétera, 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 etcétera. La verdad es que muy buena página. Y cuando ustedes se meten acá en otras herramientas, en la página anterior, van a meterse con la misma clave, ¿cierto?, a otras páginas que están dentro de esta página, que se llama, por ejemplo, Market Access. El Market Access lo que permite, ¿cierto?, se va map.org, usted va a determinar los aranceles de entrada del producto y puede determinar los aranceles que paga, ¿cierto?, su competidor en ese país en destino. Por lo tanto, usted va a poder comparar y va a poder negociar también ciertos aranceles que usted paga menos porque existe un acuerdo comercial en relación a otro país que no tiene ese acuerdo comercial y paga más arancel. Y ese arancel dijimos que lo pagaba el importador final. Esta es la página de Checkpoint. Yo me puedo meter acá y puedo ver, ¿cierto?, los datos de e-commerce, y dentro de los datos de e-commerce yo puedo saber dónde está exportando una empresa X, a qué país principalmente se exporta la cebolla, los ajos,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá es un ejemplo de productos del mar. Esto se puede hacer para cualquier producto. ¿Ya? Aquí ustedes se fijan, hay un código arancelario dentro del recuadro y hay un nombre del producto. En el caso de mejillones vivos, frescos, refrigerados, la 030731, eso es el código arancelario. Y ese código arancelario va a ser, ¿cierto?, universal para cualquier país. Entonces, lo primero que para hacer un estudio tengo que saber ese código arancelario, que lo tengo que saber, ¿cierto?, con aduana o googleando ese código. Esta es una página de Euromonitor que me permite, es una página pagada, que la estamos suscribiendo nuevamente nosotros como institución, y por lo tanto yo puedo, ¿cierto? Yo puedo acceder a esta página y puedo ver tendencias a nivel mundiales por categoría. Puedo saber cómo está creciendo, ¿cierto?, las proteínas, los antioxidantes o productos frescos, ¿cierto?, en qué país que crece con qué tasa de crecimiento, etcétera. ¿Ya? Esta página sí es pagada, pueden acceder a través de nuestras oficinas regionales que tenemos en todas las regiones y por lo tanto pueden llegar también a estas páginas. Y nosotros también hacemos, ¿cierto?, como institución, cursos, hay información dentro de la página, los invito a que se metan a la página. Acá hay una serie de páginas que son algunas gratuitas y algunas pagadas. Al ladito le coloqué las que son gratuitas. En el caso, ¿cierto?, de Aladi, de APEC, pueden ver países, ¿cierto?, de distintos países en forma gratuita, ¿ya? En una serie de páginas ahí que pueden ahí buscar ahí cuando terminen. ¿Cómo se produce un proceso exportador? En este proceso exportador hay un exportador, hay un importador, y intervienen, ¿cierto?, instituciones públicas como el Servicio Ganadero, en el caso de lo que son los productos, ¿cierto?, frescos, productos primarios, el Servicio de Impuesto Interno desde el punto de vista del registro de esa empresa dentro de la institución, ¿cierto? Tiene que tener puede ser una persona natural o jurídica, pero tiene que tener, ¿cierto? Tiene que estar inscrita en el Servicio de Impuesto Interno. Tiene que haber aduana también es parte de este proceso exportador, la compañía de transporte, la compañía naviera, la compañía terrestre, ¿cierto?, que yo contrato, y la gente de aduana, que también es parte del proceso completo, los bancos, ¿cierto?, los que son los captadores y los que me dan el crédito para yo poder pagar, ¿cierto?, si yo estoy importando o si me están pagando por ser un exportador. Los courier, cuando intervienen, ¿cierto?, las muestras o otro tipo de papeles, que yo tengo que mandar los papeles. El importador, que parte importante, ¿cierto?, dentro de este negocio. Las certificadoras, sí, que se requiere, y las compañías de seguros, desde el punto de vista de que yo tengo que cubrirme ciertas formas de venta con seguro. Todo eso interviene, ¿cierto?, en el proceso de exportador. Si nosotros nos metemos acá a ver lo que son los Incoterms, que son los términos comerciales internacionales, uno va a ver distintos tipos de Incoterms. Y los Incoterms que son precios, ¿cierto?, que indican un lugar físico de la mercadería. ¿Dónde está la mercadería? ¿En qué parte, ¿cierto?, física está? Si yo hablo de ex-world, que es la primera, ¿cierto?, el primer Incoterm, EXW, significa que la mercadería, ¿cierto?, está en mi campo, en mi planta, en mi packing, y esa mercadería tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Es el costo del producto, el embalaje, el envase, el margen, ¿cierto?, que yo voy a darle a ese producto, y el precio final que yo tengo de esa mercadería en ese punto. En la medida que yo voy avanzando hacia adelante, hacia el importador, yo voy agregándole otros tipos de Incoterm, que son otros indicadores de precio y también de obligaciones. En la medida que yo voy avanzando de izquierda a derecha del computador, del vendedor al comprador, yo tengo más obligaciones y estoy adquiriendo más costos dentro del envío de esa mercadería. ¿Y por qué? Porque estoy pagando costos de flete, costos de aduana, desaduanamiento,
inclusive hasta pagar el arancel de entrada de del comprador. Si yo, por ejemplo, llego al extremo de pasar de ex-work al último Incoterm, que se llama DDP, Delivery Duty Pay, significa que yo pago ese producto y lo estoy llevando a la casa ya de ese consumidor. Lo estoy llevando a la botella de oliva, el vino X, ¿cierto? Inclusive, ¿cierto? La canasta de hortalizas en la casa de ese comprador, ¿ya? Y por lo tanto, en la medida que voy acercándome hacia el lado del comprador y al lado del consumidor final, voy agregando más costos dentro del sistema y por lo tanto el precio va a ser distinto. Cuando uno negocia y cuando uno habla con un importador, estos precios empiezan a tomar importancia. Yo ya no hablo de $3 o no hablo de 1.000 pesos, sino que yo estoy hablando ya de un valor, ¿cierto?, a nivel de Incoterm. Estoy hablando de $5 FOB, $10 DDP, $10 CIF, ¿ya? Y por lo tanto, el importador va a entender dónde va a estar ubicada la mercadería y lo va a poder comparar con los otros, ¿cierto?, proveedores que él también está comprando el producto, que no compra solamente de Chile, compra de muchas partes del mundo. Entonces, cuando llegamos al CIF, significa CIF, Cost and Insurance Freight, significa que es costo, seguro y flete, significa que el producto está en el puerto de destino. Entonces, cuando hablemos, ¿cierto?, con ese importador, ya vamos a tener que cambiar la jerga desde el punto de vista del precio, y ese precio va a tener, ¿cierto?, un valor de acuerdo a la ubicación física y también de acuerdo a la obligación y la responsabilidad que yo tengo. Si yo lo vendo CIF, mi responsabilidad llega al puerto de destino. Por lo tanto, todo lo que pase antes del puerto de destino es responsabilidad mía. Si yo lo vendo FOB, la responsabilidad llega hasta el puerto de embarque, ¿cierto?, en origen, que va a ser Chile, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿cierto?, mi responsabilidad llega hasta ese puerto, hasta ese lugar físico, ¿ya? Entonces, avanzando con el tema, si uno acá ve un ejemplo de cómo esto va creciendo en valor, porque le estoy agregando más costos, ¿cierto? Paso de export a FOB, a CIF, donde ya estoy pagando, ¿cierto?, el arancel de entrada, el costo, ¿cierto?, del flete marítimo o terrestre o aéreo para llegar con el producto en destino, y más encima el seguro, ¿cierto?, de carga que tengo que tomar por cualquier eventualidad que pueda tener y sobre todo en lo que es producto fresco. Entonces, y ahí usted va a ver, en este ejemplo, va a ver cómo va creciendo Export, FOB y CIF, porque los costos son distintos y porque yo le estoy agregando costos, ¿cierto?, a este Incoterm. Entonces, acá veo un ejemplo de lo que es un ex-work, ¿cierto?, del exportador. Yo llego hasta acá, ¿cierto?, y lo demás lo paga, y el riesgo y responsabilidad lo paga el importador. ¿Ya? Yo estoy en la planta, a veces lo más fácil es que venga un camión, ¿cierto?, de Argentina o de Uruguay o de Paraguay, llega a mi campo, yo subo los sacos, ¿cierto?, de cebolla, y las cebollas se van, ¿ya? Y me pagaron en efectivo y con eso terminé el negocio. Pero a veces se empieza, ¿cierto?, a complejizar y empiezo yo a avanzar hacia adelante dentro de la cadena. Ya acá un ejemplo de FOB, hasta dónde llego mi responsabilidad, mi riesgo llego hasta el puerto de origen, ¿cierto?, que es Chile, y después de ahí para allá es responsabilidad del importador. Igual lo que sucede en CIF, el riesgo, ¿cierto?, y responsabilidad llegan hasta el barquito, llega hasta al puerto de destino, y después de ahí para adelante, desde que lo sacó, ¿cierto?, ya la aduana, lo llevó a una bodega propia, el importador, es responsabilidad de él. ¿Cuáles son las modalidades de venta? Y con esto ya un poquito vamos terminando. Las modalidades de venta, ¿cómo puedo vender yo como exportador? Puedo vender de tres formas. Puedo vender a firme, que sería lo mejor,
vender un precio fijado y que me lo paguen, ¿cierto? Venta, consignación libre, significa después que esto a veces realmente se remate, me paguen, ¿cierto?, el precio que se remató, o a veces hay una venta de consignación con mínimo firme, en que una parte es fijado, y luego el remanente, ¿cierto?, es flexible dependiendo de lo que pase en el mercado de destino. Ya, en general, fruta seca y muchos productos se venden venta firme a un precio fijo, y otros productos se venden, ¿cierto?, a mínimo consignación, y otros a consignación libre, ¿cierto?, que ahí se lo dejamos al precio que pueda salir en ese momento y en ese día, ¿cierto? Si hay más barcos, más recibidores, etcétera, etcétera. ¿Y cómo me pagan? ¿Cómo me paga el importador? Me paga de dos formas: con una carta de crédito, ¿cierto?, pago contado, o cobranza documentada, ¿cierto? Una carta de crédito es el elemento, yo diría que menos riesgoso, porque hay cartas de crédito que son irrevocables, confirmadas a la vista. Cuando yo estoy presentando esa carta de crédito en el banco, me lo van a pagar. Principalmente el negocio, ¿cierto?, se mueve al principio con una carta de crédito, porque yo lo conozco, ¿cierto? No conozco al importador, lo estamos conociendo. En la medida que yo voy conociendo, ya los pagos se van flexibilizando, desde el punto de vista que me pagan un 30%, 40% adelantado, y el otro me lo pagan, ¿cierto?, cuando el container llega en destino. Hay a veces industrias que se mueven, ¿cierto?, con una estructura de venta. La industria de la carne se mueve con un 30%, ¿cierto?, adelantado, y el 70% cuando llegue el container, esta vez en el barco, y lleguen los papeles, ¿cierto?, por courier, el importador tiene que pagarme el otro 70%. O sea, ahí uno va moviendo, ¿cierto?, dependiendo también de los flujos que uno tiene que necesitar para poder mover esos productos y esa empresa. Con esto termino. La verdad es que para la próxima, ¿cierto?, cuando nos inviten, Georgie, la idea sería investigar y hacer una investigación de mercado en algunas páginas. Yo no sé si hay tiempo para meterse en algunas páginas, pero si hay preguntas hasta el momento, podemos empezar a ver. Alex, tenemos algunas preguntas, ¿no? Y Sí, ahí, sí, si nos queda tiempo, podemos a lo mejor meternos y sí. visitar algún sitio, ¿ya? Muchísimas gracias. Bueno, Alex, tal como habíamos dicho, ¿ya?, nos habló todo lo que es los pasos a paso para exportar. Tú mencionaste que hay, por ejemplo, para cuando uno quiere exportar, ¿ya?, hay que hacer algunos estudios de mercado, realizar un plan de negocio, ¿cierto?, analizar el sistema político, económico, cultural, social, ¿ya? Todas estas cosas muchas veces al empresario que exporta por primera vez le suena como a gigante, como mucho esfuerzo, ¿ya? ¿Cómo ProChile o alguna otra institución los puede apoyar en esta etapa? Sí, bueno, ProChile tiene mucha información, ¿ah? Y también tiene, yo le decía que había 16 oficinas regionales. Entonces, este exportador o este potencial exportador se puede acercar a la oficina de ProChile. Y ahí va a haber un ejecutivo que lo va a ayudar con información, con base de datos. Nosotros tenemos también estudios también de muchas oficinas comerciales que vamos metiendo en una base de datos que ahora le llamamos Datacom, que es como una biblioteca grande, donde pueden acceder, ¿cierto?, a estudios que son liberados. O yo le decía, le dejé varias páginas ahí también, donde puedo acceder a información de muy buena fuente en forma gratuita. Entonces, el estudio a veces puede ser muy simple desde el punto de vista de la primera etapa. Cuando uno ya entra ya a cancha chica a buscar al importador, ya entra ya a cierta otra etapa, que ahí sí requiere de que alguien lo vaya guiando, o nuestras oficinas comerciales también,
que lo vayan guiando. Nosotros tenemos relación con 57 oficinas en el mundo, por lo tanto también vamos pimponeando y vamos viendo quién es el importador, oye, quién es, y no hacemos, ¿cierto? A veces también uno podría hacer hasta un DICOM del importador y asegurarse, ¿cierto?, que ese importador financieramente está limpio y es una empresa grande, seria, etc. Eso generalmente lo ayudamos nosotros como institución. Perfecto, perfecto. Acá otra pregunta dice, soy productor, no he exportado nunca y me interesa exportar. ¿Me tengo que registrar como empresa exportadora en ProChile? Sí, desde el punto de vista de que esta empresa tiene que tener un ejecutivo, ese ejecutivo va a tener que generar un test de exportador, ¿cierto?, para poder meterse dentro del sistema. Pero él también tiene que inscribirse en el servicio de impuesto interno, tiene que registrarse en el servicio agrícola ganadero, ¿te fijáis? Para que él sea un exportador. Hasta el momento, él puede tener la idea de exportar, pero hasta el momento no ha exportado nada. Claro, claro. Perfecto. Y otra pregunta acá dice, mira, ¿a qué país me conviene exportar? ¿Existen mercados prioritarios donde ProChile me pueda ayudar? Sí, todo eso es lo que hacemos. Es decir, a través de base de datos de información secundaria e información primaria, porque tenemos los periscopios en todas las oficinas de todo el mundo. Entonces nos permite, la verdad, es que dar una asesoría bastante certera en lo que está pasando en el mercado, a quién le está vendiendo y guiarlo un poquito, ¿cierto?, a qué mercado podía él vender o tener competencias en relación a su producto. ¿Ya? Pero también él puede nutrirse con páginas que son muy fáciles de obtener, como el Trademap, donde puede saber a dónde importa, quiénes son los exportadores, qué son los proveedores, qué son las tendencias, a 4 o 5 clics de su teclado. Y por lo tanto ya puede nutrirse con información, puede ir a la página del SAC y determinar si ese producto puede entrar o no puede entrar, si tiene requisitos fitosanitarios, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que él puede adelantar antes de avanzar, ¿cierto?, ya en la cancha chica. Perfecto. Mire, otra pregunta dice, ¿es recomendable? Yo nunca he exportado, no tenemos el conocimiento interno en la empresa, en la organización. ¿Es recomendable buscar apoyo externo, una consultora o alguien especialista en la materia? Yo creo que en la primera etapa no. Desde el punto de vista de lo que es determinar mercado, todo el tema, ¿cierto?, de la adecuación del producto y todo eso lo puede estudiar él mismo. Ya, cuando ya entra ya en la operación del negocio y el negocio vaya creciendo, yo creo que ahí uno puede pedir ayuda, ¿cierto?, para que le faciliten el tema. Pero al final hay muchas empresas que hacen las cosas solo. Es decir, es el mismo empresario que hace, que el circo chamurro. Ya hace de todo, es decir, el que vende la entrada, vende la manzana confitada, se coloca la nariz de payaso. Muchas empresas viven de esa forma. Sí, está bien, puede contratar servicios especializados y eso es bueno. Eso es bueno. Pero al principio yo diría que tiene que empujarse él primero para visualizar bien lo que quiere. Perfecto, perfecto. Ahora, cuando parte exportando y no tiene la experiencia exportadora, el músculo exportador, ¿recomiendas tú juntarse con otras empresas del mismo rubro, sector, para armar un proceso más asociativo y poder exportar? Sí, es decir, si uno me preguntara cómo yo empiezo a hacer algo, lo primero que hacer es que si yo le empiezo a vender a alguien que exporte. Por lo tanto, yo ya tengo la experiencia, porque la exportadora me va a exigir hacia atrás. Me va a exigir los pesticidas, me va a exigir el formato, si tengo la Global Gap o la USA Gap, si tengo la normativa FISMA en el caso para Estados Unidos. Por lo tanto, me va a exigir cosas. Y esa exigencia, yo ya estoy adecuado ya a poder después empezar a exportar.
no necesita exportar el 100%, puede exportar un 10%, un 20% y va creciendo de a poco. ¿Te fijas? Ahora, la asociatividad es siempre fundamental. Es fundamental cuando uno habla de una estructura o de un volumen muy pequeño. Es decir, cuando yo tengo una producción muy pequeña, es difícil exportar porque tengo que tener una unidad mínima, un container, y a veces el importador me dice, oiga, necesito 10 containers mensuales. Entonces, estoy obligado a asociarme, y la asociación no tiene que ser obligada, tiene que ser un objetivo comercial, un objetivo que lo mueva, ¿ya? Cuando hay asociación obligada, yo creo que a veces se destruye el sistema. Pero la asociación es fundamental cuando uno es muy chiquitito. Perfecto. Otra pregunta, dice, ¿qué instrumentos de apoyo tiene ProChile, por ejemplo, que puedan facilitar este proceso de exportación, o por lo menos en la etapa inicial de crear esta estructura, este músculo para poder exportar? Sí, ProChile tiene distintas etapas desde el momento del proceso de internacionalización que está en la empresa. ¿Ya? Si está en un comienza, en un crece. Si está en un comienza, generalmente tiene capacitaciones, hay talleres, ¿cierto? Que lo van involucrando dentro del sistema. También hay a veces, las regiones se ganan FNDR, ¿cierto? Que son fondos nacionales regionales. Esos fondos nacionales regionales también a veces ayudan inclusive a capacitar, aportar con elementos, ¿cierto?, de promoción, con generar un catálogo. Si uno ya es exportador dentro de la etapa, ya empieza ya a llegar a instrumentos que ProChile tiene como participación en ferias, misiones comerciales, misiones y ruedas virtuales, proyectos. Uno puede, hay un sistema de concurso que nosotros tenemos todos los años, que se abre entre agosto y septiembre, donde si yo soy empresa exportadora, puedo, ¿cierto?, apalancar recursos con el sistema. Con un concurso, por ejemplo, donde yo puedo generar un proyecto que exporto a Inglaterra y voy a tener una misión en Inglaterra o voy a traer importadores, ¿cierto?, a Chile. Cuando estábamos libres de la pandemia, podíamos hacer ese tipo de cosas. Ahora, en general, ¿cierto?, a veces las ferias son más restrictivas, los movimientos, ¿cierto?, de gente también es más restrictivo, pero también puedo hacer cosas, puedo hacer promoción en punto de venta, etc. Significa que el concurso me deja libertad de hacer acciones o hacer parte de mi plan de promoción dentro de ese proyecto. Pero tengo que ser exportador para poder, ¿cierto?, concursar en ese instrumento. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa en el caso de algunos empresarios que tienen todas las ganas, la necesidad de exportar, pero sus productos no tienen tanta diferenciación, ¿no? ¿Qué les recomendarías tú primero? ¿Que desarrollen productos con mayor valor agregado o diferenciado antes de lanzarse en un proceso de exportación? Yo creo que ahí esa pregunta es relevante, porque generalmente, ¿qué hace uno cuando está mal en el mercado nacional? Tiende a salir al mercado de afuera. Ese es el movimiento que uno lo presiona porque necesita pagar sueldo, pagar los costos fijos, etc. Por lo tanto, esa presión hace que uno trate de exportar. Pero cuando uno trata de exportar con esa presión, no nos va bien porque no estamos adecuando el producto con relación a la demanda, sino que estamos teniendo un producto que lo teníamos acá, que se adecuaba a las condiciones nuestras, ¿cierto? Tanto de tiempo de venta, como de color, como de formatos, etcétera, etcétera, como de gusto inclusive dentro del producto, y lo vendíamos acá. Y lo tratamos de vender afuera. O sea, eso es lo peor que puede pasar. Realmente uno en primer lugar tiene que adecuar ese producto en la condición, en primer lugar, en la condición fisiológica que requiere ese producto para poder llevarlo en destino y que llegue en buenas condiciones en destino y que luego tenga una vida útil para poder venderlo, ¿cierto?, al consumidor final.
Porque una cosa es que llegue el producto en destino, pero otra cosa es el tiempo de vida útil que requiere para poder ser vendido. Entonces, ¿y con qué formato? ¿Con qué etiqueta? Entonces, esa adecuación va desde el tipo de producto, la especie, la variedad, ¿cierto? Las certificaciones y todo lo que conlleva, ¿cierto?, a llevar este producto en buenas condiciones y de competencia en el mercado de destino. Por eso la exportación, uno ve que no hay muchos exportadores. Es decir, del total de empresas que están inscritas en el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, no todos son exportadores. Entonces, ¿y por qué? Porque existen competencias que uno tiene que generar. Y esa competencia que tiene que generarla antes, no durante el proceso, porque va a fracasar. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Ya estamos al pasadito Ahora, minuto de la hora. ¿Ya? Tremenda presentación. Quedamos, yo creo que con gusto a poco. Nos gustaría saber mucho más, conversar más en profundidad. ¿Ya? Y vamos a tomar la palabra tuya. Ojalá podamos tener otra sí, instancia donde podamos conversar y profundizar muchas más de estas cosas. ¿Ya? Te quiero dar las gracias a nombre nuestro, a nombre del equipo de Horticrece por tu tiempo y por esta disposición a compartir tu experiencia y conocimiento con toda la audiencia. ¿Ya? Y queremos además dejar invitado a toda la audiencia para el próximo viernes 23 de julio con otro expositor, ¿ya? Don José Rafael Mirabal, director de Pricing Institute, quien nos va a hablar de tácticas de negociación y defensa de precios. ¿Ya? Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a toda la audiencia que tuvimos hoy día. muchas gracias. ¿Ya? Un gran abrazo. Estamos en contacto. Chao, chao, estén bien.